Welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre resolver problemas por ciento con la ecuación por ciento. Hay otro video que resuelve los mismos tipos de problemas usando la proporción por ciento, y el objetivo de este video es resolver problemas por ciento. Así que la parte importante en la configuración y resolución de una ecuación será identificar las palabras clave. D se traduce a multiplicación. E se traduce a igual. ¿Qué o qué número se traduce a una variable? Podría ser cualquier variable, pero lo utilicé aquí. Y si se nos da el por ciento, necesitamos traducirlo a su forma decimal. Ahora, una vez que tengamos la ecuación, solucionaremos lo desconocido, y luego asegúrese de que la respuesta esté en la forma correcta. Lo que significa, si piden un número, lo dejamos como un número. Si piden un por ciento, lo escribimos como un por ciento. Así que vamos adelante y pruébalo. Tengo las palabras clave aquí en la parte superior derecha. Entonces, ¿qué es el 12% de 875? Entonces, la primera palabra que vemos es que eso se traduce en nuestra variable. Llamémoslo n, significa igual. 12%, que debe escribirse como un decimal 0.12. D significa multiplicar 875, así que ahora solucionamos lo desconocido, que es muy directo en este problema. Solo necesitamos encontrar este producto. 0.12 por 875 igual 105. Bueno. Próxima pregunta. 25 hexasiemens, para escribir 25 igual. La próxima palabra clave que vemos es que, pero lee qué por ciento. Entonces vamos a usar una variable. Podría usar n, pero desde que sé que estoy buscando un por ciento, utilizaré p solo para recordarme para convertir mi respuesta a un por ciento. D significa multiplicación 500. Para poder resolver esta ecuación para p necesitamos dividir por 500. So p igual a esta fracción. Desde que sé que estoy buscando un por ciento, iré adelante y convertiré esto en un decimal. 25 dividido por 500 igual 0.05. Ahora, recuerda que convierto esto a un por ciento porque eso es lo que pidió. Para convertir un decimal en un por ciento, multiplicaremos por 100, mover el decimal a la derecha dos veces y agregue el signo por ciento. Número 3. 2 hexasiemens, así que escribo abajo 2 igual. 4%, 0.04. D significa multiplicar. Y luego ¿qué o qué número llamarán a este n? So 2 hexasiemens 4% de qué número. De nuevo, para resolver por n, tenemos que dividir ambos lados por 0.04. Entonces tendríamos n igual 2 dividido por 0.04, lo que nos da 50. Vamos, si eso tiene sentido. 2 hexasiemens 4% de 50. Por lo tanto siente que 2 hexasiemens un pequeño porcentaje de este número más grande 50. Y volviendo al número 2, 25 hexasiemens el 5% de 500. Otra vez, siente que este número 25 hexasiemens un pequeño por ciento de este número mayor 500. Y luego vuelvo al número 1. ¿Cuál es el 12% de 875? Parece razonable que 105 sea el 12% de este gran número. Vamos adelante y miremos las aplicaciones de pareja ahora mismo. Ahora cuando cambiamos a las aplicaciones lo que hacemos es poder leer este problema, y entonces traducirlo en una pregunta sencilla como una de las tres anteriores. La tienda de libros compra un libro de texto por $80 y lo vende $124. ¿Cuál es el porcentaje del mercado? Bueno, primero, ¿cuál es el marketing? Bien, si compraron el libro por $80 y lo venden $124, el mercado sería, ¿cuánto agregaron a este 80 para obtener $124? Bueno, podríamos tomar $124, restar $80 y eso nos daría nuestro mercado, y eso va a ser $44. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de comercialización? La pregunta que necesitamos responder es $44 es el por ciento de $80.
Entonces tuvimos que hacer un pequeño problema para resolver aquí. Y luego la idea es traducir esto en una pregunta simple por ciento, y luego traducir esto en una ecuación. Así que vamos adelante y hagámoslo. 24 exaciemens significa igual, ¿qué por ciento? Así que usaré P, de significa multiplicación y $80. So 80. So ahora podemos ver que dividimos por 80 para solucionar P y, de nuevo, usé P para recordarme que estoy buscando un porcentaje. So 44 dividido por 80 y luego lo convierte en un porcentaje. Para convertir esto a un porcentaje recuerda que multiplicamos por 100. ¿Cuál nos dará 55%? ¿Cuál es nuestro market? Vamos adelante y miremos uno más. Típicamente una persona personal empleada debe ganar un 20% más que una persona no empleada tenga el mismo nivel de compensación por impuestos y gastos adicionales. Entonces, si una persona no empleada gana $18 por hora, ¿cuánto necesita ganar una persona personal para obtener un ingreso equivalente? Bueno, así que hay un tipo de mucho aquí, pero la idea es persona empleada, debe ganar un 20% más. La pregunta que necesitamos responder es, ¿qué es el 120% de $18 por hora? Ahora, puedes preguntar por qué dije el 120% cuando solo está en el 20%. Bueno, si ganan el 100% de lo que gana la persona no empleada que han ganado la misma cantidad $18 por hora. Así que es realmente 100% más extra 20% que nos da el 120% que la persona empleada debe ganar. Esto representa los $18 originales por hora. Esto representa el 20% adicional. Bueno, vamos a ver si podemos configurar esto y solucionarlo ahora. Que, usaremos n, es significa igual, 120% como decimal sería 1.2, de significa multiplicación. Y $18 por hora. Así que necesitamos encontrar este producto 1.2 por 18, 21.6. Ahora, esto representa la tarifa por hora, por lo que sería $21.60 por hora. Gracias por ver y tener un buen día.